alimentación es necesaria en todos los seres vivos, volviéndose un requerimiento vital en nosotros, ya que a partir de ella obtenemos los recursos. La alimentación es necesaria en todos los seres vivos, volviéndose un requerimiento vital en nosotros, ya que a partir de ella obtenemos los recursos o elementos necesarios para poder realizar nuestras actividades diarias. En los países subdesarrollados, la contaminación o alteración de los alimentos juega un papel predominante en sus principales patologías. De esto surge la necesidad en los países subdesarrollados, la contaminación o alteración de los alimentos juega un papel predominante en sus principales patologías. De esto surge la necesidad en los servicios de salud sobre realizar estudios enfocados a la calidad de estos alimentos, a nivel industrial principalmente, pues en su mayoría son los productos que están disponibles para nuestro consumo en el hogar. Las pruebas de calidad de los alimentos, ya sean físicas, químicas o microbiológicas, nos garantizan que los alimentos que ingerimos cumplen las características adecuadas para completar el proceso de nutrición de nuestro cuerpo de una manera adecuada, así como detectar posibles alteraciones propias de un mal procesamiento o adulteraciones inducidas por las industrias para fines de lucro. Las pruebas de calidad en los alimentos, ya sean físicas, químicas o microbiológicas, nos garantizan que los alimentos que ingerimos cumplen las características adecuadas para completar el proceso de nutrición de nuestro cuerpo de una manera adecuada, así como detectar posibles alteraciones propias de un mal procesamiento o adulteraciones inducidas por las industrias para fines de lucro. Por esto, las instituciones de salud deben tener una constante vigilancia sobre las industrias encargadas de producir y procesar los alimentos, ya que estas alteraciones o adulteraciones pueden provocar daños irreversibles en la salud. Un ejemplo claro serían los daños encontrados en el consumo excesivo del aspartame, entre los cuales podemos observar las enfermedades del Alzheimer, la esclerosis múltiple y el trastorno. Por esto, las instituciones de salud deben tener una constante vigilancia sobre las industrias encargadas de producir y procesar los alimentos, ya que estas alteraciones o adulteraciones pueden provocar daños irreversibles en la salud. Un ejemplo claro serían los daños encontrados en el consumo excesivo del aspartame, entre los cuales podemos observar las enfermedades del Alzheimer, la esclerosis múltiple y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niños. El saneamiento de los alimentos consiste en el cumplimiento de un conjunto de instrucciones operativas o procedimientos operacionales que tiene que ver con la prevención y el control de ocurrencia de peligros de contaminación a base de reglas o procesos establecidos por instituciones de salud y mercado, para poder garantizar la seguridad del equipo de trabajo, la salud de los consumidores y la integridad del medio ambiente. El saneamiento de los alimentos engloba las siguientes etapas: materia prima, producción, empaque, transporte, preparación, consumo, desecho. Todas estas etapas deben cumplir con los requerimientos. El saneamiento de los alimentos engloba las siguientes etapas: materia prima, producción, empaque, transporte, preparación, consumo, desecho. Todas estas etapas deben cumplir con los requerimientos en base a salud, que están establecidos en las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura son los principios básicos y prácticos generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para su consumo humano, con el propósito de garantizar que los productos se fabriquen o preparen en condiciones sanitarias adecuadas y así se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. Las buenas prácticas de manufactura deben aplicarse para así poder garantizar la salud de nuestros consumidores y la salud del equipo de trabajo, ya que una contaminación en las instituciones alimentarias representaría un gran riesgo para la salud. Las buenas prácticas de manufactura deben aplicarse para así poder garantizar la salud de nuestros consumidores y la salud del equipo de trabajo, ya que una contaminación en las instituciones alimentarias representaría un gran riesgo para la salud.
Las buenas prácticas de manufactura están reguladas en base a la norma 251 de la Secretaría de Salud del 2009, que establece las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Las normas oficiales mexicanas variarán dependiendo del establecimiento o el punto de valor de cada alimento que se procesará. Las buenas prácticas de manufactura están reguladas en base a la norma 251 de la Secretaría de Salud del 2009, que establece las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Las normas oficiales mexicanas variarán dependiendo del establecimiento o el punto de valor de cada alimento que se procesará. Esto con el fin de garantizar la salud y evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos o posibles intoxicaciones. Las enfermedades transmitidas por los alimentos se producen por la ingestión de alimentos o bebidas contaminadas con microorganismos patógenos que afectan la salud del consumidor en forma individual o colectiva. Se estima que anualmente estas enfermedades son la principal causa de las visitas al médico, de aquí la importancia en su investigación. Hasta la fecha se han descrito más de 250 enfermedades transmitidas por alimentos. La mayoría son infecciones ocasionadas por distintas bacterias, virus y parásitos. Entre las bacterias comúnmente reconocidas como causantes de enfermedades transmitidas por alimentos, se encuentran especies de los géneros Campylobacter y Salmonella, así como la cepa O157H7 de la enterobacteria Escherichia coli. A largo plazo, algunas de estas enfermedades pueden conducir a otros padecimientos. Por ejemplo, es posible que una infección por la cepa de la Escherichia coli provoque el síndrome hemolítico urémico, con secuelas de insuficiencia renal crónica. Las enfermedades transmitidas por alimentos constituyen un importante problema de salud pública debido al incremento en su ocurrencia, el surgimiento de nuevas formas de transmisión, la aparición de grupos poblacionales vulnerables, el aumento de la resistencia a los patógenos de los compuestos antimicrobianos y el impacto socioeconómico que ocasionan. Las enfermedades transmitidas por alimentos constituyen un importante problema de salud pública debido al incremento en su ocurrencia, el surgimiento de nuevas formas de transmisión, la aparición de grupos poblacionales vulnerables, el aumento de la resistencia a los patógenos de los compuestos antimicrobianos y el impacto socioeconómico que ocasionan. La incidencia de estas enfermedades es un indicador dentro de la calidad higiénico-sanitaria de los alimentos y se ha demostrado que la contaminación de estos puede ocurrir durante su procesamiento o por el empleo de materia prima contaminada, pues algunas bacterias patógenas para el hombre forman parte de la flora normal de aves, cerdos y ganado. El control de los microorganismos causantes de las enfermedades transmitidas por alimentos por parte tanto de las autoridades sanitarias como de las plantas procesadoras de alimentos depende en cierta medida del método analítico que se utiliza para su detección. La detección y la investigación de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos constituyen uno de los principales retos para el sistema de salud pública, pues requiere obtener de manera oportuna y eficaz información médica y análisis de laboratorio de los restos de alimentos o de las materias primas empleadas para su elaboración, e incluso de las manos de las personas involucradas en la manipulación del alimento, ya que son factores cruciales para la detección de estas enfermedades. Un alto porcentaje de los casos de las enfermedades transmitidas por alimentos no puede asociarse con algún alimento en particular o no es factible identificar el patógeno responsable, debido fundamentalmente a que los resultados de los análisis bacteriológicos demoran. Asimismo, el vehículo alimentario implicado ya no se encuentra disponible para su análisis, lo que sugiere la necesidad de establecer métodos rápidos y eficientes para la detección del agente causal. La detección y la identificación de los patógenos implicados en las enfermedades transmitidas por alimentos es una parte fundamental de la vigilancia epidemiológica, por lo que es necesario estandarizar las técnicas a fin de implementar la vigilancia y el control de dichos microorganismos y prevenir las enfermedades que producen. Tradicionalmente, las infecciones se diagnostican mediante el cultivo de muestras de alimentos que se suponen contaminados y la identificación de las bacterias que crecen en los medios de cultivo, con base en criterios morfológicos y fisiológicos que quizá dependan de factores ambientales o genéticos.
Por otro lado, se ha demostrado que en algunas células bacterianas se puede encontrar un estado viable pero no cultivable, debido al procesamiento al que se sujeta el alimento, lo que imposibilita el uso de métodos de cultivo como herramientas de diagnóstico. Además, estos medios suelen ser un poco tardados. Un ejemplo podría ser la obtención de resultados a partir de la Escherichia coli, que se requieren de 3 a 4 días para indicar un resultado negativo y más de 7 días para confirmar un resultado positivo. Las intoxicaciones alimentarias se definen como aquella intoxicación provocada por cualquier alimento o producto alimenticio que por contener sustancias tóxicas, como gérmenes, metales, aditivos, hormonas, entre otras, provocan una intoxicación. Supone una parte muy importante de la toxicología clínica, aunque en la mayoría de las estadísticas las toxinfecciones alimentarias provocadas por bacterias, protozoos y virus no son contabilizadas como intoxicaciones, ya que son provocadas por gérmenes y son recogidas como infecciones. Aquí podemos ejemplificar lo antes dicho, reconociendo las sustancias químicas que se cuentan como contaminación, así como las sustancias biológicas que pueden llevarnos a una enfermedad. El peligro más fuerte en los alimentos se manifiesta en el abuso de sustancias químicas administradas para fines de lucro. Muchos aditivos se han catalogado como neurotóxicos y deberían ser de observancia de primer orden para las organizaciones de salud, ya que está probado que influyen directamente en el estado mental a corto o largo plazo, haciéndose llamar la muerte silenciosa. Los neurotóxicos más conocidos por sus daños irreparables son el aspartame y el glutamato monosódico, usados como endulzantes en alimentos de consumo diario. Esos aditivos han sido prohibidos en muchos países por sus efectos dañinos en la salud, mientras que en México no se han tomado cartas en el asunto. La detección y la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos dependen del esfuerzo conjunto de las autoridades normativas, sanitarias, industriales y educativas, cuyas investigaciones objetivas y detalladas conlleven una disminución en los riesgos de contaminación de los alimentos. Para garantizar a los consumidores un alimento seguro e higiénico, es necesario el control de los microorganismos patógenos en todas las etapas de la producción, lo que implica disponer de métodos de diagnóstico que no solo sean rápidos y sensibles, sino sobre todo altamente específicos. Los métodos clásicos de diagnóstico bacteriológico son laboriosos y requieren tiempo y no es posible identificar todas las cepas aisladas, por lo cual la información que brindan es limitada y dificulta la toma de decisiones. El desarrollo y la automatización de los métodos abren una gran oportunidad para su aplicación como herramientas analíticas en microbiología y control de calidad de los alimentos, debido a su rapidez, alta sensibilidad y eficiencia para la determinación temprana de los patógenos. De ese modo, contribuirá notablemente a la prevención tanto de las enfermedades transmitidas de alimentos como sus consecuencias.